Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les voy a mostrar cómo calcular el momento de inercia de un rectángulo. Vamos a tener dos casos distintos. El primer caso que tenemos acá es donde los ejes mediante los cuales vamos a calcular la inercia pues pasan por el mismo punto C. O sea, este punto C sería el punto del centroide. En ese puntito de acá es que se encuentra el centroide de nuestra figura. Y nuestro segundo caso será donde tenemos que los ejes entre los cuales vamos a calcular la inercia no se encuentran en el punto C, sino que se encuentran en cualquier otro sitio, pero si se fijan, como en este caso no pasa por el punto C. La inercia, tanto en X como en Y, va a ser igual a la inercia de la figura más el teorema de los ejes paralelos. Esto lo he puesto en rojo, lo he puesto de otro color, porque esto va a depender de los dos ejemplos que tenemos acá. ¿Cuándo vamos a agregar esta parte en rojo, que es el teorema de Stene de los ejes paralelos, que nos establece que cuando los ejes entre los cuales estemos calculando la inercia no estén pasando por el punto C, como en el segundo caso que tenemos de este lado, vamos a agregar la parte que tenemos en rojo. Ahora, si tenemos, por ejemplo, como en esta figura, que los ejes están pasando justamente por el centroide de la figura, pues solamente vamos a calcular la parte que tenemos en azul. La inercia de cada figura va a depender dependiendo pues la figura que tengamos. En este caso tenemos rectángulos, pues la fórmula de su inercia será 1 dentro de 12 multiplicado por la base h a la 3 para la inercia en X, y para la inercia en Y 1 sobre 12 multiplicado por su altura multiplicado también por su base a la 3. Y de nuevo acá vemos lo que está en rojo, que sola y únicamente lo vamos a aplicar si los ejes no se encuentran en el punto C, como en este caso. Así que vamos a calcular la inercia, tanto para la figura 1 como para la figura número 2. Vamos a empezar con la número 1 y luego haremos la número 2. Vamos entonces a calcular la inercia en X de la figura número 1. Vamos a poner entonces figura número 1 y vamos a calcular su inercia en X. Tenemos que la inercia en X, vamos a tomar esta fórmula que tenemos de este lado y vemos que la inercia en X de un rectángulo va a ser 1 sobre 12 base por h a la 3. Entonces vamos a tener 1 sobre 12, lo vamos a multiplicar por su base, vamos a abrir un paréntesis, vemos que la base tiene 5 más 5, que serían un total de 10. Vamos a poner 10, cerramos nuestro paréntesis y lo vamos a multiplicar por h a la 3, que sería la altura. Entonces vamos a abrir un paréntesis, tenemos que la altura sería 2.5 más 2.5. Ambos rectángulos son del mismo tamaño, tenemos que 2.5 más 2.5 serían 5, entonces vamos a poner 5. Y esto nos dicen que los elevemos a la 3. Ahora vamos a ver si tenemos que colocar la parte que tenemos en rojo. Vemos que nuestros ejes están pasando justamente donde tenemos el punto del centroide, que sería a la mitad de la figura. En este caso porque es un rectángulo, ¿verdad? Si cambia la figura, el centroide puede estar ubicado en otro lugar. Entonces, como está sucediendo esto, no tenemos que agregar la parte que está en rojo, así que solamente tendríamos que hacer esto en la calculadora. Este sería el resultado, y para saber las unidades vamos a tomar nuevamente la fórmula, que la que está en azul, y lo que vamos a hacer será, vamos a tener en este caso la base por la altura, nos vamos a olvidar de la constante y solamente vamos a tomar lo que tenga unidades, que en este caso sería b y h. Entonces vamos a decir, quitando la constante, solamente quedándonos con la que tienen unidades, que sería b h a la 3, vamos a poner las unidades de b, que vemos que está en metros, entonces vamos a poner metros. Y como acá se está multiplicando por h a la 3, lo vamos a multiplicar por las unidades de la h, que también son metros, y lo vamos a elevar a la 3. Y tenemos acá entonces que m está elevado a la 1, y como tenemos una multiplicación, podemos sumar los exponentes y nos quedaría metros a la 4. Entonces las unidades de la inercia, en este caso, van a ser metros elevado a la 4. Vamos entonces a calcular ahora la inercia en Y para la figura número 1. En este caso también vamos a decir que va a ser igual, vamos a ver la fórmula, tenemos 1 sobre 12. Nuevamente vamos a poner 1 sobre 12, está multiplicado por su altura, que decíamos que eran 5, abrimos paréntesis y ponemos un 5, abrimos un paréntesis y lo vamos a multiplicar por la base a la 3. La base teníamos que son 10, muy bien, entonces voy a poner un 10 a la 3. Vamos a ver si tenemos que poner lo rojo, bien. Vamos a ver, estamos ahora trabajando en Y, entonces nos vamos a fijar en el eje de las Y. El eje de las Y pasa por el punto C, claro que sí, mírenlo acá. Tienen que trabajar cada eje individual, ¿bien? Si van a calcular una inercia en X, nos fijamos acá que el eje de las X pasa por el punto C,
Y ahora para el eje de las y vemos que también pasa por lo que sería el punto C. O sea, puede ser que tengamos el eje de las X pasando por el punto C y el eje Y pues esté un poco más para acá, ¿no? Y no esté pasando por el punto C. Entonces en ese caso tendrían que aplicárselo a este y no se lo aplican al que esté en X porque está pasando. Sin embargo en Y, si lo muevo para acá, ¿verdad? Sí, ahí sí tendríamos que aplicarle lo que sería pues la parte de Steiner, ¿no? Que fue la parte agregada cuando los ejes están pues un poco lejos. Entonces, como Y también pasa en este caso que estamos mostrando, pues no tendríamos que agregar la partecita que tenemos en rojo. Simplemente tendríamos que hacer esto en la calculadora y nos daría un total de 416.67 y nos quedan las mismas unidades metros a la 4. Esta fue la figura número 1, tenemos ya la inercia para cada una y ahora vamos entonces con nuestra figura número 2. Antes de continuar con la figura número 2, les recuerdo que les voy a dejar una tabla totalmente gratis en la parte de la descripción para que la puedan descargar, donde tenemos la fórmula de la inercia de muchas figuras para que así puedan tener y darle solución a cualquier ejercicio. Muy bien, entonces vamos a calcular ahora la inercia en X de la figura número 2, inercia en X de esta figura. Muy bien, entonces vamos a empezar con nuestra parte en azul que siempre va, que sería 1 sobre 12, 1 sobre 12. Lo vamos a multiplicar por su base, que en este caso sería 10 también, y por su altura a la 3, que sería 5. 5 a la 3. Vamos a ver si tenemos que aplicar la parte roja. Y en este caso estamos en X, entonces vamos a ver, nuestro eje de las X no está pasando por el punto C. Entonces eso significa que sí tenemos que aplicar la partecita que tenemos en rojo. Entonces vamos a agregar un signo de suma. Y entonces vamos a agregar, en este caso, el área de un rectángulo. El área de un rectángulo, que sabemos que el área de un rectángulo sería base por altura y teníamos entonces la distancia al cuadrado. ¿Cuál es esta distancia? La vamos a ver ahora. Entonces vamos a reescribir nuevamente y vamos a decir que la inercia en X va a ser igual. Esto lo hicimos en esta parte, pueden entrar esto directamente en la calculadora que nos había quedado 104.16. Ahora vamos entonces a sumar el área que tenemos, que es base por altura. Entonces vamos a abrir un paréntesis, la base es 10 y su altura sería 5, base por altura, y ahora lo vamos a multiplicar por la distancia al cuadrado, ¿ok? Entonces la distancia al cuadrado que quiero, bien, entonces recordemos que teníamos que fijarnos si el eje de las X pasa por el punto C. Entonces lo que vamos a hacer es un eje de las X imaginario en el punto C, ¿ok? Como lo teníamos anteriormente, porque es lo que quiero. Entonces lo que voy a buscar es la distancia que hay entre el eje de las X y el eje imaginario que puse ahora mismo en el punto C. Vemos que pasa justamente por la mitad, entonces la distancia que hay desde esta línea a esta sería la mitad de 5, porque el punto C está justamente a la mitad. Entonces tendríamos que sería la mitad de 5, sería 5 dentro de 2. Y recordemos que es la distancia al cuadrado, entonces le vamos a poner el cuadrado. Y ahí ya le hemos agregado la parte en rojo y hemos completado lo que sería la inercia en X de la segunda figura. Simplemente tendríamos que entrar esto a la calculadora. Todo esto nos daría un valor de 416.66. Y recordemos que la unidad de la inercia ahorita nos quedó que era metro elevado a la 4. Entonces ahora vamos a calcular lo que sería la inercia en Y utilizando el mismo procedimiento. Entonces vamos a decir acá que la inercia en Y de la figura número 2 va a ser también 1 sobre 12 multiplicado por su altura, que su altura serían 5, por su base, que serían 10, pero la base ahora va elevado a la 3. Y a esto le vamos a ver si tenemos que agregarle la parte que está en rojo. ¿Ok? Entonces vamos a ver, el eje de las Y pasa por el punto C. No, miren lo que está apartado. Entonces sí tenemos que agregar la parte que está en rojo. Entonces vamos a poner nuestro signo de suma y vamos a decir el área de la figura, que sería también el rectángulo nuevamente, sería también 10 por 5, ¿verdad? La base, que es 10, multiplicado por su altura, que sería 5. Y ahora pues tengo que aplicar lo que sería la distancia al cuadrado. Para allá vamos a hacer lo mismo, vamos a hacer un eje imaginario en el punto C que lo vamos a llamar Y'. Entonces vamos a buscar la distancia que hay entre este eje de las Y y el eje imaginario que tenemos Y'. Entonces vemos que la distancia que hay viene desde este punto hasta este punto, que cae justamente a la mitad de la figura. Entonces si tenemos que sería 10, la mitad de 10 serían 5. Entonces vamos a poner acá que la distancia entre el eje Y que tengo a mi eje imaginario Y' serían 5. Muy
Muy bien, acá tenemos 5 de este lado hasta este punto, y de este punto hasta el final, pues también tendríamos 5, ¿correcto? Entonces vamos a colocar 5, y acá nos dice que lo elevemos al cuadrado. Muy bien, vamos a poner todo esto en la calculadora, y nos daría el final de 1666.67 metros a la 4. Muy bien, entonces acá, hasta aquí fue el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si fue así, suscríbanse al canal y dejen su me gusta. Ahora les voy a dejar al final de las pantallas una lista de reproducción con cálculo de inercia, bien, donde vamos a tener bastantes ejemplos donde vamos a hacer cálculos de figuras compuestas, la inercia, todo eso, ¿verdad? Radio giro y todo eso. Así que los espero por allá. Nos vemos en la próxima.